Apocalipsis, acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Apocalipsis, capítulo 2, los versos del 1 al 5, continuando el tema de misiones, renovando nuestra vida, renovando nuestra visión. Y ese es el tema de este mes, en la campaña que hemos tenido de misiones, predicaciones muy interesantes. Esperamos que lo que hayamos oído lo pongamos en práctica, mis hermanos, para honra y gloria del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado que mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Padre glorioso, seguimos alabando y bendiciendo tu nombre. Y en esta hora, Señor, clamamos por tu bendición a tu palabra, que tú hablas en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos permita, Señor, crecer en tu conocimiento. Bendice a los hermanos aquí, mira a los hermanos que están enfermos, pon tu mano maravillosa sobre cada uno de ellos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Estamos aquí viendo una de las cartas que escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a 7 iglesias en lo que se llama Asia Menor. Y aquí encontramos la carta a la iglesia en Éfeso. Unos detalles interesantes de esa ciudad es que Éfeso fue una de las ciudades principales del Imperio Romano. Esta ciudad fue dedicada a Artemisa, o usted lo encuentra allí en Hechos capítulo 19 con el nombre de la diosa Diana. Uno es el nombre el latín, y el otro el nombre griego. La diosa Diana o Artemisa es la diosa de la fertilidad. También esta ciudad estaba dedicada al emperador, ya que él era considerado, según el Imperio Romano y los romanos, se le consideraba como un dios. La iglesia aquí en Éfeso se entiende que fue establecida, fundada por el matrimonio de Priscila y Aquila en el año 52 después de Cristo aproximadamente. El apóstol Pablo pastoreó en esa iglesia también aproximadamente entre 2 años y medio a 3 años, y de allí se entiende que de esa iglesia ahí en Éfeso fue que salieron las otras 6 que se mencionan aquí en el libro de Apocalipsis, que se encontraban allí en Asia Menor. Ahora, a través del ejemplo de esta iglesia, de esta congregación, nosotros vamos a ver el tema de esta noche. Y el tema de esta noche yo lo he titulado Renovando mi visión renovando mi visión, o nuestra visión quiero ver 3 puntos, 3 cosas importantes, de los cuales nosotros, mis hermanos, tenemos que mantener al día. Son cosas que nosotros tenemos que mantener al día, tenemos que mantenerla renovando constantemente.
Es como la licencia de los vehículos, todos los años que hay que renovarla. El malvete, hay que renovarlo. ¿Sí? Todas las licencias hay que renovarla. Ahora, nosotros vamos a ver en esta noche, con el ejemplo de la iglesia en Éfeso, 3 cosas que nosotros tenemos que mantener renovadas en nuestras vidas. Esta iglesia era una iglesia ejemplar, era una iglesia que trabajaba. Si vemos, por ejemplo, allí en el versículo 2, el Señor dice de ella: yo conozco tus obras. Qué maravilla, qué bendición saber que Dios conocía esa congregación, que Dios conocía esa iglesia, que Él la conocía. Y dice, y tu arduo trabajo, o sea, que era una iglesia, no era una iglesia de vagos, no era una congregación de vagos, era una congregación que le gustaba trabajar y que trabajaba como duro. El trabajo, la obra que hacían, les gustaba hacerlo y lo hacían bien. Como dice ahí, tu arduo trabajo y paciencia, una combinación, óigame, gloriosa. Ser paciente, seguir perseverante allí en ese trabajo, manteniéndose firme, constante, haciendo el trabajo con calma, llevando la obra del Señor. Y ese es el testimonio que el Señor tiene de esta congregación, que no puede soportar a los malos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo me acuerdo una vez, cuando yo estaba pastoreando en la iglesia en Cabo Rojo, a la misma vez yo tenía que estar trabajando en Ponce, para el sistema de corrección aquí en Puerto Rico, el departamento de corrección. Y esa noche, me acuerdo un miércoles, que me llamaron a mi oficina como a las 3 de la tarde para decirme que me tenía que quedar hasta el otro día, porque nos llegaba una ruta. O sea, una ruta se refiere a una cantidad de confinados que llegaban. Esa noche llegaron como más de 80 y me cogió prácticamente toda la noche atendiéndolos a ellos, porque mi trabajo era atenderlos cuando llegaban. Pero como a las 7 menos cuarto me llamaron, hermano Wilfrido Jama, hermano Pito, Dios lo bendiga, a su familia, ya él falleció. Me llamó de que había llegado a la iglesia un señor que tenía un mensaje para la iglesia. Él no me llamó para pedirme permiso a ver si lo dejaba hablar. Él me llamó para avisarme de que lo habían botado de la iglesia, de que ni lo habían dejado entrar. Y gloria a Dios, hermano. Qué bueno. Porque, mi hermano, nosotros tenemos que aprender a reconocer los malos. El enemigo tiene muchos emisarios, muchos mensajeros que quieren infiltrar en la iglesia, y los infiltra en la iglesia, en las congregaciones, para destruirla, separarla, hacerle daño. Dios conocía esta iglesia y sabía que era una iglesia que tenía un trabajo arduo, que era una iglesia que practicaba la paciencia. O sea, si tenía paciencia, quiere decir que era una iglesia que sufría mucho, que pasaba muchas pruebas, porque recuerde que la paciencia es fruto ¿de qué? De las pruebas. Si usted quiere paciencia, usted va a recibir pruebas. ¿Por qué? Porque la paciencia es el fruto de las pruebas. Se creó una iglesia, una congregación que padecía muchas pruebas de los enemigos. Aprobado a los que dicen ser apóstoles. Aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, que es lo que estamos hablando, has sufrido, has tenido paciencia. Lo repito otra vez, lo mismo que el versículo 2, lo voy a repetir. Era una iglesia que trabajaba, pero una iglesia que sabía tener paciencia. Dios le estaba bendiciendo con eso. No era una iglesia de convicciones. Sabía reconocer los malos, sabía reconocer los que decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Ven? Hoy en día existen apóstoles. No, ya los apóstoles todos murieron. No existen apóstoles hoy en día. Si entra alguien en esta congregación y dice, yo soy el apóstol fulano de tal, dígale que por donde mismo entró, por ahí mismo se vaya. Amén. Porque ya hoy en día no hay apóstoles. Una iglesia sufrida.
una iglesia perseverante en la obra, firme en las cosas del Señor. Y como dice allí en el versículo 3, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Gloria a Dios. Óigame, firme, perseverante, trabajando duro por el amor del Señor. Amén. Pregunta, ¿cree usted que nuestra congregación es así? ¿Cree usted que nuestra congregación es una iglesia que trabaja arduo para el Señor? Que trabaja firme para el Señor, que ha sufrido, que hemos sabido reconocer los malos, que hemos sabido apartar, alejarnos de lo que dicen sus apóstoles, que hemos sabido practicar la paciencia. Amén. Vamos, hay que orar, ya que tengamos ese testimonio también. Pero, óigame, pero, y ahí es donde estamos, en el pero. ¿Sí? Pero tengo contra ti, dice el verso 4. ¿Qué tiene el Señor en contra de nosotros? Si nos diera, tengo contra ti. Y partiéndonos en ese mensaje, en ese punto, quiero que veamos, ¿verdad?, 3 cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no podemos dejar de pasar por alto en ningún momento, que tenemos que mantenernos allí, que tenemos que mantenernos firmes en eso. ¿Ya? El apóstol Pablo enseña, si vamos un momentito allí a Gálatas capítulo 5, versículo 14, Gálatas 5:14, dice el apóstol Pablo allí, perdón, 5:4, no 14, el 4, verso 4, Gálatas capítulo 5, versículo 4. ¿Qué le está diciendo Pablo a los Gálatas? De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El Señor allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, le dice a la iglesia en Éfeso, mira de dónde has caído. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que mira de dónde has caído. Y mire, mi gente, no estamos hablando de que la iglesia en Éfeso perdió la salvación. No estamos hablando de eso. Pero sí, al igual que los Gálatas, estaríamos perdiendo esa comunión, esa relación íntima, esa bendición de parte del Señor. El saber, estaremos perdiendo el saber de que lo que estamos haciendo es la voluntad, estamos en la voluntad perfecta del Señor. Aunque digamos que estamos trabajando bien, que estamos trabajando fuerte, que estamos, testificando, estamos predicando el Evangelio, estamos haciendo obras comunales y obras de misioneros, estamos enviando misioneros alrededor del mundo, estamos regalando Biblia, estamos dando muchos mensajes, predicando y todo eso. Tenemos, como muchos dicen, tenemos programas de radio, televisión, o sea, el trabajo se está haciendo, pero hay un pero. Y ese pero, mi hermano, es lo que nosotros como individuos, como congregación individual, tenemos que considerar. Porque el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que el que piensa que está firme, si usted se cree que estamos haciendo bien la obra del Señor, que estamos trabajando duro, que es una congregación fuerte, que es una congregación firme, eso es lo que el Señor se le está diciendo. Yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia. El Señor dice que la conoce, pero hay algo allí. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10:12, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Qué cosas nosotros tenemos que aprender a renovar en nuestras vidas y mantenerlas renovando?
y mantenerla renovando. La primera que tenemos que ver es renovar nuestra visión de Dios. Renovar nuestra visión de Dios. Nosotros no podemos perder, como dice la Biblia, poner los ojos ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nosotros no nos podemos perder de vista en ningún momento de nuestra vida, número uno, qué es qué o quién, qué y quién, vamos a verlo así, qué y quién es Dios para mí, para usted, para usted. Se supone, como dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, ¿ya? En el capítulo 10, versículo 9, dice ahí que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿El Señor de quién? ¿El Señor de quién? Dice Pablo allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, Jesús, Señor nuestro. Se supone que yo tengo que entender y tener bien claro en mi mente y en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en todo mi ser, en todo mi cuerpo, en todas mis entrañas, en todos mis miembros, en todos mis tuétanos, en todos mis huesos, en todas mis vértebras y cuanta, todo lo que hay dentro de mí. Saber que Dios es mi Señor. Para muchos cristianos tienen el pensamiento de que Dios es mi Salvador. Dios debe ser tu Salvador. Jesucristo debe ser tu Salvador. Pero tiene que ser tu Señor. Tiene que ser tu Señor. ¿Sí? Porque cuando yo reconozco que Dios es mi Señor, yo estoy entendiendo que todas mis decisiones están dirigidas a alabarle y glorificarlo a Él. Que todas mis decisiones están dirigidas a cumplir la voluntad de Él para conmigo. Que yo lo que hago, todo lo que yo hago, todo lo que yo piense, todo lo que yo hago, todo lo que yo piense y todo lo que yo sienta, sea para honrar y glorificarlo a Él. Porque Él es mi Señor. Y la palabra Señor es la misma palabra que amo. Y es la misma palabra que dueño. Así debe ser. O sea, yo no puedo perder de vista de que Dios es mi Señor. De que Él es el que gobierna en mi vida. Estoy hablando de nosotros, de cuál es mi, cómo yo veo a Dios. Mire, dice en el, por ejemplo, en el Salmo 23, un salmo que conocemos bien. Dice ahí, ¿qué dice el Salmo 23, versículo 1? Jehová es mi pastor. Y eso se ha predicado muchas veces aquí, en el sentido personal, íntimo, del cual el rey David está mencionando allí, la relación que tiene con Jehová. Y así debe ser para nosotros. Jehová es mi pastor. O sea, la senda, el camino, el estilo de vida que yo tomo, no lo establezco yo. Lo establece Dios. Mis decisiones las establece Él, las guía Él, las dirige Él. Las hago para honrar y glorificarle a Él. Hay un versículo en Jeremías capítulo 15, vamos allá. Jeremías capítulo 15, versículo del 19 al 21. ¿Qué es Dios? Estamos viendo desde el punto de vista, ¿qué es Dios para mí? ¿Qué debe ser Dios para mí? Y Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21, dice ahí el profeta: por tanto, así dice Jehová, sí que si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no
te conviertas a ello. ¿De qué está hablando ahí? Mire, vamos a hacerle una aplicación personal acá entre nosotros. Usted y yo estamos hablando de mi renovación de vista, que yo tengo que tener de Dios, cómo yo debo de ver a Dios. Dios es el que me ha renovado, Dios es el que me ha transformado. Yo tengo que ver a Dios como el que me sacó, fue Él el que me sacó, como dice la Biblia, de mi vana manera de vivir, de esa vida perdida y perversa en la cual yo me encontraba. Él fue el que me sacó de allí. Yo no me salí por mi propia cuenta, porque si yo me hubiera querido salir por mi propia cuenta, todavía estuviera patinando en el fango. Estuviera dándome de careta allí en el fango todavía. Pero quien me sacó del fango se llama Dios. Él fue el que me restauró, Él fue el que me puso de pie, Él fue el que me levantó, Él fue el que me sacó del pecado. Y dice en el versículo 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Dice quién? Dice Jehová. Gloria a Dios. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria al Señor. ¿Quién es el que te protege? ¿Quién es el que te cuida? ¿Quién es el que te redime? ¿Quién es el que te libra de los enemigos? ¿Quién es el que te libra de los pecados? ¿Quién es el que te libra de las persecuciones? ¿Quién es el que nos restaura el ánimo, el espíritu y la fortaleza? Se llama Dios, se llama Jehová, se llama Jesucristo. Yo tengo que renovar mi vista de Dios. Tal vez usted ha perdido esa visión de Dios. Tal vez usted ha perdido su fe. Tal vez tu fe está flaqueando. Tal vez tu confianza en el Señor se ha caído. Tal vez está pasando por problemas y situaciones que te hacen debilitarte. Y tal vez eso es lo que haces. Tú vienes a la iglesia, pues hago lo que puedo, pues, ¿qué vamos a hacer? Te desanima porque tu visión de Dios se ha perdido. Ya tú no estás viendo a Dios como lo veías en tu primer amor. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, vuelve a tu primer amor. Vuelve a ver a Dios como lo viste en el día en que te convertiste a Él. Vuelve a ver a Dios como en el día en que llegaste a sus caminos. Vuelve a ver a Dios como lo que Él es. El dueño supremo, soberano, el amo y Señor de nuestras vidas. El único que tiene poder para perdonar nuestros pecados, el único que tiene poder para rescatar nuestra alma del infierno, se llama Dios de los ejércitos. Amén. Así que restaura tu vista. Restaura tu vista. Dice en el versículo 21, lo volvemos a leer. Te librarás de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Él es el que nos va a dar la victoria. Él es el que nos va a permitir seguir adelante. Él es el que nos va a permitir seguir adelante. Otra cosa que usted y yo tenemos que aprender a renovar. Aprender o volver a renovar o seguir. Si ya lo estamos haciendo, dele gloria a Dios. Ya, dele gloria a Dios. Y mire, todos los años, muchas veces usted hace resoluciones todos los años, que si tengo que hacer esto, si tengo que hacer esto. Pues mire, como resolución este año, mantenga que renovado su punto, su vista de Dios. ¿Qué es Dios para usted? Amén. ¿Qué es Dios para usted? Y otro punto, renovar nuestra visión de nuestra familia. De nuestra familia. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice ahí el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso también. La 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Muchas veces sucede esto. Está el matrimonio en la iglesia, está la familia en la iglesia. Y uno de los dos, como diríamos, se envuelve más en las cosas del Señor
él o ella se envuelve más en las cosas del Señor, dedica más tiempo a las cosas del Señor y empieza a olvidarse de la otra parte. Mi hermano, no. Miren, no es que deje de servir al Señor. Pero usted como esposo, usted como esposa, debe entender que su pareja tiene su lugar. Naturalmente no por encima del Señor, pero sí por encima de cualquier otra cosa. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque especialmente las hermanas, los hermanos que tengan aquí su pareja que es incrédula, pues mire, la Biblia enseña que con su testimonio, su vida de testimonio, usted lo va a ganar para Cristo. Si usted lee allí 1 Corintios, usted va a encontrar que el que usted esté allí en esa casa es la bendición que esa pareja tiene. Es la forma en cómo Dios está bendiciendo a esa familia, porque usted está ahí y usted conoce al Cristo de la gloria y usted está honrando al Señor. Pero usted no puede desatender su trabajo para con esa pareja. La esposa cumpla con su deber conyugal, dice el apóstol Pablo, y el marido también con ella. Amén. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero que mi iglesia, mi congregación crezca, que se fortalezca. Pero el principio de mi congregación está en mi casa. ¿Cuál es el ministerio principal que tiene el pastor de la iglesia? La familia. La familia. Para el pastor, sus hijos tienen que ser más importantes que yo. ¿Sabes así? Porque ese es su primer ministerio. Mi primer ministerio son mis hijos. Y yo le doy gloria a Dios porque mis hijos pues conocen al Señor. Pero yo no puedo bajar la guardia. Y yo no puedo, pues ya ellos conocen al Señor, ya ellos están grandes, ya ellos están adultos, pues ya me voy a olvidar de ellos. No, Señor, no. Yo todavía tengo que seguir tirando el látigo. Porque yo necesito y yo deseo que ellos se mantengan donde, allí delante del Señor. Y que ellos sepan que yo oro por ellos y que el Señor les ama. Yo tengo que cumplir esa responsabilidad porque ese es mi trabajo de misión. Mi trabajo misionero es mi familia. Ganarlos para Cristo. Yo estuve la semana pasada en casa de mi hermano. Estuve 3 días. No es que me fui, o sea, estuve haciéndole un trabajo de electricidad allá en la casa y estuve 3 días con él. Y mire, gloria a Dios, fueron 3 días de bendición porque pude compartir, hace tiempo que no compartía con él y con la esposa de la palabra del Señor. Y el Señor me dio esa oportunidad de poder estar allí 3 días cogido. ¿Por qué? Porque ese es mi campo misionero, mi familia. Yo deseo que mis hermanos se conviertan a Cristo como mi papá y mi mamá lo hicieron. Yo lo deseo, ¿quién no? Ese es mi campo, pero yo no puedo perder de vista eso. Yo tengo que renovar ese deseo de orar y de hablarle a mi familia de Cristo para que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. El esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos. Escúchate esto. Ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 1, le dice a los hijos que, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor. Yo como hijo, si mis padres estuvieran vivos, yo tengo que entender y mantener ese punto de vista bien claro en mi mente, que aunque ya yo sea un viejo, pero si mis padres están vivos, Dios me manda a mí ¿a qué? A honrarlos, a respetarlos, a tenerlos en honra, a cuidarlos, a protegerlos, a orar por ellos, a velar que no les falte nada, porque es mi responsabilidad como hijo delante del Señor. Y yo no puedo perder esa visión, tengo que renovar esa visión. Si mis viejos están vivos, si mis padres están vivos, yo tengo que mantener ese cuidado para con ellos. Si no se han convertido, más todavía cuidarlo, hablarles de Jesucristo cada vez que tenga la oportunidad para que se conviertan a Jesucristo. Esa es mi misión.
Ese es mi campo misionero, en mi familia. A mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, en mi familia, en mi campo misionero. Yo no tengo que irme a la India. Si yo tengo un campo misionero grande, tengo primos y tengo tíos que todavía están vivos. En Navidad tuve la oportunidad también, gloria a Dios, de visitar a una tía, la única tía que me queda viva. Y estuve casi un día con ella, ayudándola allá en la casa. Y volví otra vez a sembrar la semilla. Orando que tal vez se dé. El Señor lo sabe. Oramos que se dé. Pero mira lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. Ese versículo quiero leerlo. Tengo aquí apuntado, pero quiero leerlo. Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Muchas veces nosotros los padres desearíamos que nuestros hijos, Dios, dame darle rewind. Ok, ahora sí. Muchas veces nosotros los padres cristianos desearíamos que nuestros hijos cristianos le sirvieran al Señor. Fueran misioneros, fueran pastores, fueran evangelistas, fueran maestros de escuela dominical. O sea, vivieran una vida que uno los vea sirviéndole al Señor. Sean directores de escuela dominical, sean maestros de escuela dominical, sean directores del coro, que los vean a ellos trabajando en el ministerio del Señor. Aparte de su trabajo secular que ellos decidan, pero que tenga un ministerio en la casa del Señor. Yo conocí una muchacha, una joven, en la iglesia en Yauco, que ella era hija de un pastor, de un pastor que era uno de los copastores que estaba en Yauco, que trabajaba en Ponce, en la iglesia en Ponce. Ella era hija de ese hermano que era el copastor allá. Y ella nos decía a nosotros, a los jóvenes que compartíamos, que cuando ella cumpliera los 18 años se iba a ir de su casa. Cuando ella cumpliera los 18 años se iba a ir de su casa. Tan pronto cumplió los 18 años, ¿qué hizo? Se fue de su casa. Lo primero que hizo se fue a estudiar a Río Piedra, lejos de su casa. No bajaba los fines de semana para nada, se quedaba allá. Buscó un trabajo y trabajaba sábado y domingo y se quedaba allá. ¿Por qué? Porque ella decía que ella no quería volver a su casa, porque ella no quería estar en casa de un pastor, escucha bien, abusador. Y para ella, quiero aclarar esto, porque para ella lo abusador que tenía el pastor era que le exigía tener que ir a la iglesia. Nada más. Y nosotros, pero el único que te pide es que vayas a la iglesia, que vengas a la iglesia. No, yo quiero venir a la iglesia cuando a mí me dé la gana. Eso es señal de que esa muchacha que no es convertida. No se había convertido a Jesucristo todavía. Y a los 18 años siguió con la misma actitud y se fue. Al tiempo sé que volvió, o sea, no sé qué pasó, sé que volvió y mire qué casualidad. ¿Cómo son las cosas del Señor? No es casualidad, porque las cosas del Señor son maravillosas. Al día de hoy es esposa de un pastor. Dice que al que no le gustan las sopas le dan ¿cuántas? 2 tazas. Ella es esposa de un pastor y viven felizmente allá en Estados Unidos. Tienen un buen ministerio allá. Pero nosotros, mi hermano, tenemos que tener este cuidado. Dice allí en Efesios 6:4, que dice ahí, vosotros padres, o sea, este mensaje ¿para quiénes? Para los padres. Y no es padre varón, se refiere padre en términos generales, padre y madre. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación
del Señor. Yo no puedo perder de vista eso. Yo tengo que mantener mi visión renovada en eso. Yo no puedo provocar a mis hijos a ira. Yo no puedo ser el tropiezo, el estorbo que haga que mis hijos se aparten de las cosas del Señor. Yo no puedo ser ese tropiezo que hagan que mis hijos huyan de las cosas del Señor. Si yo quiero ver a mis hijos en las cosas del Señor, yo soy el primero que tengo que estar en las cosas del Señor, para que ellos vean el ejemplo. Y ellos después no digan, pero es que, mira, ¿quién me habla si tú empiezan a decir cosas? ¿Cuál es nuestra visión de nuestra familia? ¿Cómo usted ve su familia? ¿La ve usted como un campo misionero? ¿La ve usted como parte de su misión? ¿La ve usted como su responsabilidad delante del Señor? Es nuestra responsabilidad delante del Señor. Es nuestra responsabilidad. El primero que tiene que hablarle a mi familia de Cristo soy yo. Tengo que ser yo. El primero que tiene que hablarle y mostrarle a Cristo a su familia es usted. Que su familia vea a Cristo en usted. En tercer lugar, otra cosa que tenemos que mantener renovando, y si no la mantenemos renovando, si no la está haciendo, hágalo. Renovar nuestra visión de nosotros mismos. Renovar nuestra visión de nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué opinión tengo de mí? Dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Se pegan. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué concepto tiene usted de usted? ¿Qué opina usted de usted? ¿Ya? Mire, y mi hermano, no nos engañemos, porque no vamos a poder engañar a Dios. No vamos a poder engañar a Dios. Si tú, el que piensa que está firme, como leímos ahorita, mira que no caigas. ¿Estás firme en las cosas del Señor? ¿Qué opinión tienes tú de ti? ¿Te considera un cristiano fiel, verdadero, delante del Señor? ¿Se considera usted una persona responsable? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Se considera usted una persona humilde? ¿O se considera usted una persona perfecta? ¡Oh! Tremenda. Increíble. Maravilloso. ¿Qué opina usted de usted? Gálatas capítulo 6. Ahora sí, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice ahí el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si hay alguien que no comete falta, porque es precisamente eso de lo que estamos hablando. Tal vez hemos cometido alguna falta que tenga que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios, todo pecado tiene que ver con Dios. No, pero a quien yo ofendí fue a mi hermano. Si usted ofendió a su hermano carnal, usted también ofendió a Dios, porque todo pecado va en contra de Dios. No es que su hermano sea Dios, pero toda ofensa primero va a Dios y después va al ser humano. ¿Sí? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. ¿Se considera usted una persona espiritual? ¿Se considera usted una persona madura en la fe? ¿Se considera usted una persona madura en el espíritu? No madura en edad. No madura en edad, porque hay muchas personas que son maduras en edad, pero en espíritu no han nacido. Y dice ahí el versículo, volvemos a leerlo: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer?
restaurarle. Tal vez hemos caído de nuestro primer amor porque no tenemos amor para restaurar. No tenemos amor para perdonar. No sabemos perdonar o no tenemos el amor y la misericordia para saber perdonar. Hemos caído de nuestro primer amor porque no hay misericordia en nuestros corazones. Dice ahí el versículo, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahorita leíamos que los padres disciplinamos, pero lo hacemos como con amor, con gracia, con cuidado, con sabiduría. Nosotros los espirituales, cuando nos encontramos con algún hermano que esté viviendo en algún pecado, porque esto, a lo que se refiere a eso, tenemos que saber cómo trabajar con ese hermano para restaurarlo, para renovarlo, para que él renueve su amor para con el Señor. Cómo llevarlo para que él se levante delante del Señor. Cómo ayudarlo para que él renueve su punto de vista de Dios. Lamentablemente hay muchas congregaciones que conocemos aquí en el país que si usted cae en pecado, ya usted, olvídate, ya Satanás te llevó el diablo, y ya se alejan de ti, te botan de la congregación, no quieren saber de ti. Yo recuerdo una vez, aquí en Puerto Rico pasó con un pastor, lamentablemente pues cayó en adulterio, cometió el pecado de adulterio con una señora en la iglesia. Esa iglesia, esa congregación reunió a algunos pastores. Gracias a Dios no me llamaron a mí. Reunió a algunos pastores. Y entre esos pastores que se reunieron con esa iglesia, esa congregación, le dijeron al que era pastor de la iglesia, primero, te tienes que ir de aquí. O sea, te tienes que ir de aquí, te tienes que salir de la iglesia, no puedes estar en la congregación por espacio de 1 año. Ya lo estás botando de la iglesia, ya, eso es, mira, ¡puf!, el primer error. A donde vayas, a cualquier iglesia que vayas, le dijeron así, a cualquier iglesia que vayas, tienes que pedirle permiso al pastor de esa iglesia para pararte delante de esa congregación y pedirle perdón a esa congregación, a una congregación que no tenía nada que ver con la congregación en donde él estaba trabajando. Mientras le estoy hablando de pastores bautistas independientes fundamentales, lo estoy diciendo así, lo estoy diciendo ahí para el video para que quede bien grabado. Así lo trataron. Cuando ese hermano se fue para su iglesia natural, normal, de donde él salió, que era en donde estaban sus padres, él no podía sentarse en la misma banca donde se sentaban sus padres. Y dice, pero eso es cierto, eso es cierto. Pregunta. Yo sé que esto se cae de la mata, pero lo voy a preguntar. ¿Allí hay amor? ¿Hubo amor allí de parte de los pastores que le establecieron esas condiciones a esa congregación, a ese pastor? No. ¿Usted sabe dónde está ese pastor ahora mismo? Él está pastoreando, pero no es bautista independiente fundamental. Está en otra denominación. Está en otra denominación que lo supieron aceptar, supieron sentarse con él, con su esposa, con sus hijos, con la familia a la cual él ofendió y llegar a un perdón, a una gracia, a una misericordia, a un acuerdo y él renovar su vida delante del Señor y su familia. Y él está junto con su esposa y sus hijos sirviendo en otra iglesia que no es bautista independiente fundamental. ¿De qué estamos hablando? Me considero yo, ¿qué soy yo? Yo soy bien espiritual. Pero tú eres espiritual con el látigo en la mano.
poder espiritual con la gracia y la misericordia en la mano. Porque allí el versículo dice, restaurarlo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Y sigue diciendo, considerándote a ti mismo. Yo me tengo que considerar a mí mismo, porque mire, el mismo pecado, la misma transgresión, o tal vez peor de la que esa persona hizo, yo lo puedo hacer. Ninguno de nosotros estamos libres de eso. Ninguno de nosotros está libre de cometer la peor atrocidad que se puede inventar en este mundo. Ninguno. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos empuja a hacer lo malo. Y esa es la lucha. Eso es algo que usted y yo no podemos perder de vista. Tenemos que renovar esa relación con el Señor. Señor, ayúdame a mantener mi espíritu fortalecido en ti, a ser manso y humilde de corazón, a saber tratar a la gente, saber tratar a mis hijos, saber tratar a mi esposa como a vaso más frágil, a mis hijos porque son tus hijos también, a mis hermanos, mi familia, mis padres, mis compañeros, los hermanos de la iglesia, mis compañeros de trabajo, saberlos tratarlos como con mansedumbre. Yo no puedo perder de vista. Y si tengo que renovar, si usted no ha renovado eso, renuévelo en el Señor, por favor. Renueve su corazón delante del Señor y diga al Señor, ayúdame a ser una persona mansa, como Moisés. A ser una persona que obramos en el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Es usted una persona que ayuda, ayudador, soporta a los demás, cumplir así la ley de Cristo? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué usted se cree? O sea, mi hermano, nosotros tenemos que entender, y como el pastor lo ha dicho muchas veces, tenemos que acordarnos de esto, la obra es del Señor. Somos siervos del Señor, somos obreros del Señor. Él es el que manda, Él es el que dice. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en espíritu de mansedumbre los unos con los otros, porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Si no hubiera sido por mí, el pobre hermano William, dito, ¿dónde estaría? Estaría en la miseria. Si no fuera por mí hoy, bendito, hermana María, bendito, estaría sin nevera hoy, tendría que estar comprando cubetas. Mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra actitud. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, lo mencionamos ahorita, pero lo leemos otra vez. 1 Corintios 10, 12. El apóstol Pablo allí enseñándole a la iglesia en Corinto, una iglesia que hemos estudiado, que es una iglesia muy problemática, tenía muchas situaciones en su congregación. Y vemos aquí como el apóstol Pablo les habla, 1 Corintios 10, 12, les dice, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Mi hermano, la iglesia de Éfeso que se menciona allí en Apocalipsis era una iglesia fuerte, de fuertes convicciones, de arduo trabajo, como el mismo Señor lo dice. No le está diciendo Juan, no le está diciendo nadie particular. Es el testimonio que Dios está diciendo de esa iglesia allí en Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente y por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gloria a Dios, han permanecido fiel. Hemos permanecido fiel ahí delante del Señor, no hemos desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda lo que estamos haciendo.
para poder nosotros renovar, tenemos que acordarnos que tenemos que renovar. Tenemos que acordarnos de dónde hemos caído. Tal vez usted ha caído que ha dejado de leer la Biblia. Y volvemos otra vez, porque mi hermano, mire, ahí es donde está la, como dicen por ahí es donde está la clave del éxito. La clave del éxito de una vida espiritual fuerte en el Señor es mantenernos leyendo las Escrituras. Manteniendo la lectura de la Escritura. Y no solamente leerla por leerla, sino como dice Juan, escudriñarla, estudiarla, mirarla bien, escudriñarla. No podemos dejar de tener una vida de oración. No podemos conformarnos con solamente orar cada vez que venimos al templo, los martes, el servicio de oración o en cada servicio. Tenemos que tener una vida de oración. Así como nosotros sacamos tiempo para desayunar, almorzar, cenar, comer merienda o hacer cualquier otra cosa, tenemos que sacar tiempo para la oración. La oración es el pilar fuerte. ¿Sabe usted que la oración es lo que mueve a Dios? ¿Usted quiere que Dios se mueva a su favor? Ore al Señor. Ore al Señor. Pero ore de verdad. Ore con sinceridad. No nos engañemos. No nos engañemos nosotros mismos. Leer la Biblia, orar. Mire, mantenernos congregándonos. Asista a los servicios, venga a los cultos, venga a la iglesia, reúnase en el templo. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No hemos dejado de citar las Escrituras, porque eso es lo que nos va a mantener firmes. ¿Qué es lo que me mantiene a mí firme? Que el Espíritu Santo, cuando yo me siento, me amontono allá encima del sofá en casa y prendo aquel aparato que llaman televisor, el Espíritu me dice, mira, sí, hoy hay servicio en el templo. Hoy hay servicio en el templo. No dejes de congregarte como algunos tienen por mala costumbre. Porque si estuvieras enfermo que no pudieras salir de tu casa, bien. Si estuvieras enfermo que estás en el hospital, bien. Pero no estás enfermo, no tienes ninguna dolencia, no tienes ningún problema para viajar, tienes transportación o te pueden venir a buscar, pues arranca para la iglesia. Véngase para el templo. Porque el salmista dice, allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, en el templo, en la casa del Señor. ¿De dónde yo he caído? ¿Por qué ya yo no veo a Dios como lo tengo que ver? ¿Por qué ya yo no veo a mi familia como la tengo que ver? ¿Por qué ya yo no me veo a mí como me tengo que ver? Porque yo he caído de mi primer amor, he dejado de leer la Biblia, o he dejado de orar, he dejado de congregarme. Mire, ya no diezmo, ya no ofrendo, ya no me importa aportar nada para la obra del Señor. Cuando yo empecé a trabajar en San Germán, no había misionero. No había misionero, ninguno. Y había una misionera que trabajaba en la iglesia, todavía está ahí, gloria a Dios, hermana Beverly, Dios me la bendiga. No había. Y siempre el tesorero nos decía, estamos en rojo, estamos en rojo. No había dinero. Queríamos pintar el templo, no se podía, porque miren, no había nada. Queríamos arreglar algunas cosas, no se podía hacer nada, porque no había nada. Y yo me reuní con el tesorero, con el maestro, y ven acá, pero aquí hay misioneros. No podemos, decían, no podemos. Oigan, mi hermano, cuando yo oigo eso, no podemos tener misioneros. Pero ¿cómo que no podemos tener misioneros? Si de eso es que vive la iglesia. Pero no, mire, que no podemos. Vamos a hacer una cosa, y le leí lo que dice Malaquía. Probadme ahora en esto. Traed los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas del cielo y os derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sobreabundale qué? Que se sale del borde. Y escogimos, aquí yo tengo 5 misioneros. Uno de ellos era el CUP, el Colegio de Bayamón. 2 pastores más aquí en Puerto Rico y uno en Venezuela y uno en Santo Domingo. Vamos a enviarle una ofrenda, en aquel entonces $25 mensual a cada uno.
Mi hermano, esto es por fe. Amén. La obra del Señor se hace ¿cómo? Por fe. ¿Cómo es que se hace la obra del Señor? Por fe. Usted no espera hacer la obra del Señor de otra manera, porque no se hace de otra manera. Porque sin fe, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, dice la Biblia. Y durante 6 meses vamos a enviarle esa ofrendita a esos hermanos. Nos volvemos a reunir en 6 meses. Si en 6 meses vemos que no hay bendición de parte del Señor, pues mire, le enviamos una cartita pidiéndole perdón y excusa y descontinuamos la ayuda. Al tercer mes, gloria a Dios, al tercer mes, ya el tercero nos me estaba diciendo, hermano, mire, la ofrenda aumentaron, los diezmos aumentaron, y no solamente podemos darles los 25, si quiere podemos enviarle algo más. Y yo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero ¿sabe usted, mi hermano? Como estamos haciendo en esta congregación, yo tuve que sentarme como pastor de esa congregación a educarlos, a enseñarles conforme a la Escritura, que la Biblia dice, Dios en su palabra dice, es mejor dar que recibir. Y que la obra del Señor se hace por fe. Se hace por fe, para su honra y para su gloria. En Isaías capítulo 1, versículo 18, perdón, voy a leer un versículo más aquí en Apocalipsis, antes de irnos a Isaías. Versículo, vamos a leer 5 y 6, Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, ¿cuáles las primeras obras? Lea la Biblia, ore, sea fiel a los servicios, diezme, ofrenda misionera, ayude en los ministerios, envuélvase en los ministerios, haga obra de evangelista, envuélvete en los ministerios. Pregúntale al pastor, ¿qué ministerio hay que yo pueda ayudar, que yo pueda hacer? Haz la obra de evangelista, eso es lo que tiene que hacer. Eso fue lo que el Señor le dijo a esta iglesia en Éfeso. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué triste será que el Señor quite las bendiciones de nosotros, que aparte de las bendiciones que estamos teniendo, que nos dé allí a suerte y verdad. Es por eso que Él lo advirtió y es por eso que nos advierte a nosotros también, porque para eso está escrito en la Biblia. Verso 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el profeta Isaías dice en el capítulo 1, verso 18, Isaías, ahí está. Isaías 1:18 dice el profeta ahí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros que vayamos a Él. Vamos a renovar nuestro estatus, nuestra situación delante de Él. ¿Cómo lo vemos a Él? ¿Cómo vemos a nuestra familia? ¿Cómo nos vemos nosotros? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Tal vez el problema que usted tiene es que usted no conoce al Cristo de la gloria. Tal vez Dios no ha perdonado tus pecados. Por eso es que tú no tienes una visión clara de quién es Dios. Por eso tú no tienes una visión clara de quién es tu familia, qué es tu familia. Tal vez tú no tienes una visión clara de qué eres tú mismo, porque no conoces al Cristo de la gloria. No has arreglado cuenta con Él todavía. ¿Entiendes? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Necesita usted renovar su relación con el Señor? Hágalo. Vamos a renovar nuestra relación.
renueve su visión de Dios. No vean a Dios como un ente allá lejos. Dios está allá lejos en el espacio, yo estoy acá, bendito, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué yo voy a hacer? Porque Dios está así, Dios está ahí, y como Él tiene que atender a tanta gente, tantos millones de gente en este mundo, Él no puede atender a todo el mundo a la vez. Quiere decir que usted tiene un concepto de Dios bien equivocado. Un concepto de Dios equivocado. A mí Dios no me ama. Mire, si Dios no lo amara a usted, Dios no hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Dios envió a morir a Cristo a morir en la cruz del Calvario porque te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar. Eterno y glorioso Señor, seguimos alabando y bendiciendo tu nombre. Señor, te damos las gracias por este tiempo, este rato en tu presencia. Señor, gracias por tu palabra. Obra, Señor, en nuestra vida, obra en nuestros corazones. Señor, si hay alguien aquí tal vez que no te conoce como Señor y Salvador, tócale su corazón. Obra en su vida. Que Él venga a tu conocimiento antes que sea muy tarde. De los cristianos que vemos aquí, que ya te conocemos, Señor, ayúdanos, perdona nuestras flaquezas, ayuda a que renovemos nuestra visión de ti. ¿Qué eres tú para conmigo, para con nosotros? Ayúdame a renovar mi visión de mi familia, cómo yo puedo mostrarle mi amor, mostrarle mi cariño, mi aprecio, mi respeto a mi familia, a los míos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos vengan a tu conocimiento también. Señor, ayúdame a tenerme en cuenta, a saber perdonarme a mí mismo también, que tú me ayudes, Señor, a pedirte perdón por todas mis faltas, mantener mi relación clara y directa contigo. Utilízanos, Señor, como embajadores que somos tuyos, como tus representantes. Guía a tu congregación, guía a tu pueblo. Bendícenos, Padre Santo. Guíanos con bien en el camino de vuelta a casa esta noche. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.